estoy en mi despacho, como ven, ¿no? Creo que se nota, y nada, está medio desbalanceada la luz, porque están, no sé, después a ver si la puedo balancear un poco mejor. Nada, primero comparto la catarsis, ¿no? La verdad que es un festival de ineptitud. Yo siempre poco amable, es decir, yo les avisé o yo te dije, pero yo cuando aparecieron los Kirchner, lo que más me llamó la atención, todavía no teníamos dimensión del nivel de corrupción y de autoritarismo fascista en el que podían caer, pero notaba de entrada muy rápido la ineptitud, ¿no? La visión absolutamente restringida, provinciana en el mal sentido de la palabra provinciana, es decir, chiquitita, ¿Qué pasó ahí? Una visión provinciana, chiquita, pequeña del mundo, del país, esta idea absurda de que el modelo de Santa Cruz era trasplantable a nivel nacional sin ningún tipo de modificaciones, así que no iba a producir ningún efecto grave. Me llamó mucho la atención un detalle. Yo soy un cosmopolita convencido. Creo que una de las experiencias más ricas de mi vida fue los 7 años que viví fuera de la Argentina, que me permitieron entender mucho mejor la cultura argentina, cómo funcionábamos, qué es lo que estaba bien, qué teníamos de bueno y qué teníamos de malo. Me llamó la atención que, siendo ellos tan ricos, Néstor Kirchner, la primera vez que dejó el país fue cuando ya era presidente de la República, ¿no? Digo, cómo alguien que disfrutaba de una fortuna no tuvo nunca la inquietud mínima de ver qué pasaba en el mundo, cómo era París, qué altos eran los edificios de Nueva York, o cómo pensaba la gente en Italia, no sé. Esa cosa así absolutamente cerrada, y además muy ignorante, y sobre todo muy soberbia, ¿no? Porque no solamente son ignorantes que lo son, sino que son soberbios. Son ignorantes que dan lecciones y te explican cómo funciona el mundo, y sale Cristina y te dice, ¿no? Porque el FMI de acá, de allá, te explica la historia del mundo en 3 palabras como si fuera... Yo eso lo vi mucho en una parte de mi familia, de Piñeiro Avellaneda, y era muy triste porque creo que el resto de la familia mirábamos con espanto a estos personajes que teníamos. Y la preocupación es muy grande porque efectivamente la decadencia es enorme. Norberto lo dijo muy bien, uno hizo la lista de los ministros de Economía y uno dice, pues agarra la cabeza, ¿no? Que uno como Kicillof hable, ¿no? Uno que Norberto subrayó el acuerdo con el Club de París, donde pagaron hasta los intereses y los punitorios pagaron. Néstor le pagó por anticipado. Les pido si pueden los micrófonos. Mutearse. Sí, porque tengo la garganta ya a esta altura del día que no me da más. Sigue habiendo una sí, ahora yo lo estoy muteando desde acá. Ok. Bueno, decía, Néstor le pagó al FMI una deuda que estaba al 4% y se endeudó inmediatamente con Chávez por el mismo. Sigue habiendo ese ruido. Pero ¿no tenés uno para mutear a todos? Yo después me desmuteo. Sí, bueno. Sí. Mutea a todos y desmuteame a mí. Sí. Patricia. Sí. A ver, el tema es que hay algunos que no podemos, por alguna razón de que están, no los podemos mutear. Sí, Ignacio Rodríguez Acuña, muteate, por favor. Y Héctor Ponce de León también, disculpen. Y también el concejal así, Luciano Fusoni. Y no se puede, no, de acá no podemos. No sé si están desde el celular, pero no. Okay. Bueno, tratamos de avanzar. Decía, sí, una es la lista de ministros de Economía, la lista de las deudas, ¿no? Néstor, para empezar, Néstor renovó un acuerdo con el FMI en el año 2003, que fue lo que le permitió gobernar. Después pagó una deuda que estaba al 4% por adelantado sin ninguna necesidad y se endeudó por la misma cifra al 15%. Digo, ¿en qué país cabe que si Macri toma una deuda al 4% para pagar una deuda que estaba al 9% y nos ahorra 5% de intereses por año, es un cipayo, un imperialista, un entregador del país,
que aumenta la deuda, cuando en realidad lo que hace es cambiar el acreedor. Y si lo hacen esto, y pasa del FMI a Chávez 4% a 15%, y eso nos cuesta una fortuna, 11% de intereses anuales en dólares, es un héroe de la patria. Digo, es un nivel de locura absoluta. Yo ahora se popularizó mucho un hashtag mío, que es la locura es total, está circulando por todos lados, pero yo lo puse una vez por un tema y no paré, porque hay 3 o 4 episodios por día donde decís, estos chicos están locos. Kicillof habla de deuda, Kicillof pagó 11.000 millones, emitió bonos por 11.000 millones de dólares por YPF, por la mitad de YPF, por lo tanto el valor presunto de la compañía sería arriba de los 20.000 millones de dólares, hoy vale 2.000 millones de dólares. Bueno, que nos expliquen un poco cómo se maneja la deuda los muchachos. Y la decadencia es enorme, porque efectivamente cada gobierno es peor. Desde que volvieron, bueno, hacía bien una buena referencia Norberto cuando hablaba de Isabelita. Yo creo que para encontrar un gobierno democrático tan malo como este, hay que ir directamente a Isabel Perón, ¿no? Todo lo que está en el medio fue un lujo al lado de esto. Y fue una cosa permanente, decadencia permanente, porque el segundo gobierno de Menem fue peor que el primero, después vino Duhalde, que hizo una carnicería en un año para enderezar las cosas, pero hizo una carnicería social. Ahí me desmuteé. El segundo gran golpe socioeconómico del país, en gravedad, fue el de Duhalde. El primero fue el de Isabelita, el Rodrigazo. Néstor fue peor que el segundo gobierno de Menem. Cristina fue peor que Néstor. El segundo de Cristina fue peor que el primero de Cristina, y Alberto es peor que todos los demás juntos. Entonces, realmente uno ve la gente que ocupa los ministerios y dice, esto da para cualquier cosa, realmente da para cualquier cosa, para no entrar en los otros temas, ¿no? De ver al ministro de Justicia visitando a Milagro Sala con la ministra de Género y de Diversidades, o la marcha que armaron ayer con apoyo del presidente de la Nación, con la foto esa de Vanegas, Juliot y Ramos Padilla en el centro, es maravillosa, ¿no? Es un gobierno que se parece cada vez más a un sketch de Capusotto. Falta solo que den un ministerio a Capusotto y cartón lleno. Así que nada, me parece que un poco no vale mucho hacer catarsis, vale quizás un poco más pensar qué vamos a hacer nosotros frente a esto, y yo le daría la voz a ustedes y las preguntas para que veo ya a Claudia, a Marta y a Carlos que tienen las manos levantadas, así que Bueno, parece les pasamos el micrófono, subo el volumen. Voy a ver si puedo corregir lo de la luz y ya estoy, pero los escucho porque estoy acá en la habitación, en el despacho. hola Claudia, bienvenida. Te desmuteás y hacerle la pregunta a Fernando. Recuerden que decís tu nombre, de dónde sos y vamos al grano con la pregunta. Si todos pueden preguntar. Buenas tardes, ¿me escuchan? Perfecto. Muchas gracias. Soy Claudia Perruelo Pini de Comuna 15. Mi pregunta es muy cortita, Fernando. ¿Cuándo vamos a reconocer que estamos en una tiranía manejada por Cristina Fernández de Kirchner? Gracias, Claudia. Gracias a ustedes. Bueno, ahí entramos en temas casi de teoría política, ¿no? ¿Qué es esto? A mí la palabra que más me gusta para aplicarlos a ellos, porque hubo una discusión en un momento muy larga, si era una dictadura, no era una dictadura. Yo creo que dictadura desde el punto de vista técnico está bien, porque dictadura es quien se maneja con dictats, ¿no? Con órdenes, y efectivamente ellos y Cristina tiene una cosa muy militar en todo esto. Pero me parece que, considerando la historia argentina, la palabra habría que reservarla para situaciones más graves, ¿no? La palabra que me gusta mucho es régimen, quizá por mi experiencia italiana, justamente, ¿no? El de Mussolini se consideraba un régimen. ¿Qué es un régimen? Es un tipo de gobierno que combina elementos de la democracia y elementos de la dictadura. Los mezcla. Y eso es lo que hace a veces más difícil, ¿no? Porque las dictaduras son muy dañinas, más dañinas, pero duran poco. Los regímenes, un régimen como esto, es muy difícil
porque tiene algunos elementos mechados que le permiten legitimarse. Por ejemplo, ¿qué tiene de democrático? Y los votaron. Nadie puede dudar eso. El 48% de la región argentina lo votó. Y eso es un elemento democrático. ¿Qué es lo que tiene de dictadura? Bueno, el manejo efectivo del poder es el manejo de una dictadura, ¿no? Sin reconocimiento de la división de poderes, con avasallamiento permanente a la justicia, a la prensa y a la oposición. De ayer fue la marcha, no hace falta agregar mucho a lo que fue esa marcha y cuáles son sus intenciones. El avasallamiento de la justicia es también los jueces cómplices que le permiten a Cristina, con juicios que ya están por empezar, la sobreseen sin abrir siquiera el juicio. Hoy es la noticia de que le dan 30 días de arresto domiciliario a este chico, el Presto, que no me, digamos, hay muchas cosas del Presto que yo criticaría, que no me parecen simpáticas y qué sé yo, pero también es cierto que dice muchas verdades y también es cierto de que está en juego la libertad de expresión. Fabiola, la verdad, es un personaje patético que no se puede creer que todavía tengan la caradurez de presentarse y de imputar a otra persona después de lo que hicieron. Hay gente que debería salir con máscara, ¿no? Que debería pedir perdón eternamente por las cosas que hicieron, al padre de Abigail, a Solange, a Espinosa, que lo secuestró la policía y lo tiró en un barranco en otra provincia. Digo, el chico este de Buenos Aires, que era un poco el nombre. Bueno, 120.000 muertos, de los cuales yo acabo de presentar un pedido de informes con una sola pregunta. Mi pregunta es, de los 120.000, ¿cuántos tenían el esquema de vacunación completo? Yo quiero que me digan eso nada más. Porque si ellos dicen que la vacuna es muy eficaz y que salva muchas vidas, todo lo que no tenían el esquema de vacunación completo implica una grave responsabilidad del gobierno esa muerte. No estamos hablando, vamos a suponer que solamente la vacunación completa hubiera salvado, no sé, al 1% de todo eso. Bueno, muchachos, 1% son 1.200 muertos que tienen en la conciencia, ¿no? ¿Cuántos? 240 trenes de 11 son. Así el cálculo un poquito a la ligera. Digo, no es poco, ¿no? Bueno, en esa situación vivimos, ¿no? De total desamparo, y me parece que el término justo es ese régimen, porque combina elementos democráticos con elementos dictatoriales, y eso es lo que hace muchas veces muy difícil terminar con esta hegemonía siniestra. Recordemos que desde el año 2002 ya pasaron prácticamente 20 años en los cuales han gobernado 16, ¿no? Y han gobernado 16, no han dejado de gobernar 4, y además pretenden que todos los problemas de la Argentina fueron culpa de esos 4. Una cosa... No, de locos. De locos. Carlos Safi, desmuteate. Bueno, ¿me tal, escuchan? Carlos? Sí, perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos, y Fernando, buenas tardes y gracias por estar. Mira, Fernando, yo más que hacer catarsis, nosotros tenemos mucho, yo pertenezco a la ciudad de Córdoba, al C20, que es una sociedad empresaria de empresas, vicepresidente del Foro Productivo de la Zona Norte, que también es una entidad empresaria, y tenemos contacto con todos los representantes del PRO, con Laura, con Soer, ahora con con todo lo que han salido jueces, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que yo siempre lo que digo que acá estamos fallando en algo. Porque según nuestra democracia dice que nosotros, el pueblo, se tiene que expresar a través de nuestros representantes. Y lamentablemente yo creo que ahí está la falla, Fernando. Esto es una crítica constructiva, no un llamado de atención. Yo me he cansado, nos hemos cansado de pedirle a nuestros representantes que armemos una mesa de trabajo en serio para que nos escuchemos. Muchas veces nuestros representantes, como el imbécil, porque tengo que decir que es un imbécil, de Carlos Caserio, que era un senador de acá de Córdoba, que cuando se entrevistó con una periodista que le dijo que ustedes no hacían el ajuste, él dijo que no necesitaban hacer el ajuste porque ellos se levantaban todo el día para hacer lo que la sociedad argentina necesita.
Yo le quisiera decir al señor Caserio que si nuestros representantes supieran lo que la sociedad argentina necesita, Argentina sería una potencia, porque no tienen la más pálida idea de lo que necesita la sociedad argentina. Lo único que hacen nuestros representantes, sobre todo el oficialismo, es acomodarse su futuro y nada más. Lo demás no importa. Esa es una realidad, Fernando. Entonces, lo que yo digo es, yo como ciudadano común, me gustaría pedirle explicación a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a todos los jueces atorrantes que hay, ¿por qué garantizan la delincuencia en este país? Porque acá se está, no digo que todos los jueces lo hagan, pero sabemos quiénes son que garantizan la delincuencia en este país. A ver, ¿por qué no podemos pedir una explicación? ¿Por qué tenemos que nosotros no tener acceso a eso? Si yo lo que quiero saber es que me den una explicación. Porque yo quiero vivir en democracia y quiero tener la seguridad para mi familia, para mis hijos, y no la tengo. Y yo con mi esfuerzo estamos pagando los sueldos de estos sinvergüenzas con título, porque son delincuentes con título. Entonces, digamos las cosas como son. Yo sé que vos no tenés pelos en la lengua, por eso estoy hablando así. O sea, te escucho en tu sesión en el Congreso y la verdad que te felicito. Pero también, como le digo a las chicas acá, Zoera, Laura, a Juez, yo los escucho en el Congreso, son fantásticos. O sea, realmente me pongo de pie y los aplaudo. El problema es que no nos escuchan. No logramos nada, Fernando, porque no tenemos cómo lograrlo. Ahora no sé, vamos a ver con esta nueva situación qué es lo que pasa. Lo que yo digo es, salgamos a la calle, nosotros tenemos que estar detrás de ustedes y hacer fuerza, convocar a la gente a hacer algo. Empezar a ver, yo lo que diría es, todo lo que dice la política, todos los que están en el poder, estos sinvergüenza, ellos hablan, y nadie dice nada. Nosotros decimos, no, que esto, que aquello. Invitémoslo a debatir públicamente, tirémosles el guante en la cara y, digamos, le busquemos un duelo, un debate público para que ellos vengan y nos expliquen toda la sartenada de estupideces que dicen, porque nosotros, Fernando, tenemos cómo demostrarle y argumentar que son unos delincuentes. Pero no lo hacemos, invitémoslo a debatir, armemos esa mesa nacional con empresarios, comerciantes, industriales, la gente del campo y los vecinos comunes que se quieran reunir. Y empecemos a hacer algo como la gente, empecemos a hacer denuncias penales, pero no que lo haga un diputado o un senador. Yo la quiero hacer a través de ustedes, nuestros representantes, para que no se politice. ¿Por qué no lo puedo hacer? Si tengo, creo, porque ya no sé dónde estoy, creo que tengo ese derecho. No quiero ser más extenso porque hay muchos que quieren hacer preguntas, pero desde ya muchas gracias por escucharme. Gracias, Carlos. Marión. ¿Qué haces, Marión? ¿Cómo estás? Hola, Mato, buenas tardes. Espero que me escuchen bien. Perfecto. Gracias. Fernando, primero, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias, chicas, por organizar esto. Yo tengo dos grandes preocupaciones. Una, y está lejos de lo económico, porque en mi opinión, lo que sean problemas de dinero son complicaciones. No conozco una sola familia que no haya podido pagar un entierro, de alguna manera se soluciona. Pero hay problemas que son culturales. Hoy tenemos criaturas de 16 años decidiendo el destino del país que no pueden salir del colegio, de la escuela, sin una nota de los padres. Incoherencia absoluta. Lo que yo veo de este régimen en estos 14 años, que crié 2 hijos sola durante el kirchnenato, y lo que yo veo es que armaron su propia base de votantes, con una falta de cultura tremenda, y ese es el problema, esa es la batalla que yo creo que tenemos que presentar. ¿Cuál es la salida? Programas de intercambio, ¿cuál es la salida al problema cultural? Yo, en mi opinión, si se encausa lo cultural, el resto de las fichas se acomodan casi solas. ¿Cuál es, desde tu perspectiva, la salida, Fernando? Gracias, Marión. Bueno, trato de responder un poco a los dos, a Carlos y a Marión. Para empezar, comparto la amargura, la indignación y la bronca, ¿no? Es claro,
cuál es la situación, y es claro que es una situación angustiante, y la pregunta de Marión es muy legítima, ¿cuál es la salida? Yo lo primero que diría es, yo no haría esta distinción, yo sé que esto que voy a decir es, como dicen, unpopular opinion, una opinión impopular, pero yo no haría esta distinción entre los dirigentes y nuestra sociedad tan neta, ¿no? Lo primero que yo observo es que no sé qué particularidad tienen los presidentes argentinos, los diputados argentinos, los senadores argentinos, que no tienen los presidentes, diputados y senadores uruguayos, chilenos. Bueno, la originalidad que tenemos es que somos argentinos. Por lo tanto, somos gente que salió de una sociedad, que es la sociedad argentina. Y el filtro, porque en toda la política las elecciones sirven como filtro, ¿no? Se eligen una determinada cantidad, qué sé yo, de diputados y senadores, a los 2 años se vota de nuevo, salen algunos, se supone que salen los peores y entran otros que la gente elige porque son mejores. Y por lo tanto van mejorando, por lo menos se mantiene estable. Acá cada vez somos peores, pero eso porque el filtro funciona mal. Y el filtro es el filtro ciudadano, lo tienen los ciudadanos en la mano. Si el 48% del país vota por estos muchachos, después de lo que hicieron, ¿no? Argentina votó alegremente la vuelta del asado, la vuelta de la energía regalada, la vuelta de no sé qué cosa, la vuelta de la plata en los bolsillos, y bueno, terminamos todos comiendo polenta. Y terminamos con 120.000 muertos. Y votamos como sociedad, no nosotros, pero el 48% votó a gente que se acusaba. Uno decía, yo te voy a meter presa porque no te tengo miedo, y sos una delincuente. El otro decía, el pacto con Irán, y vos sos cómplice del asesinato de los argentinos, y nadie puede tener duda. Uno es presidente, el otro vicepresidenta, el otro presidente de la Cámara de Diputados, pero no porque les tocó por sorteo, porque lo votó la Argentina. Eso, cuando pasó eso, los uruguayos, los españoles, con los que yo tengo muchas relaciones, los italianos, nos decían, no se votan delincuentes, no los suizos, no los suecos. Los uruguayos decían, ¿por qué no votan delincuentes? ¿Qué creen que va a pasar? Bueno, votamos delincuentes y se robaron la vacuna. Pero yo, ojo con esa distinción que está muy de moda, ¿no? La casta, la política, los dirigentes, la sociedad argentina es bárbara, tiene todo muy claro. Bueno, tenemos los dirigentes que salieron de nuestra sociedad y los dirigentes que votamos. Tratemos de hacerlo mejor. No digo que nosotros no tengamos culpa, no digo que nosotros no tengamos una responsabilidad aún mayor, porque no, uno jura ahí con la Constitución que la patria te lo demande y después ves cada uno impresentable, la bronca también es mía. Pero me parece que tenemos que si queremos salir, tenemos que poner un granito de arena a aportar todo. Y la salida no hay. El otro día se enojaron mucho porque yo utilicé la palabra paciencia histórica, ¿no? Está todo el mundo que quiere prender fuego al país y yo hablo de paciencia histórica y todo el mundo dice, yo cuando digo paciencia histórica no digo quedémonos tranquilos, quedémonos callados, yo voy a todas las marchas, estoy siempre, mañana hay una, digo, no es que me quedo quieto, me dicen denuncias penales, bueno, yo el año pasado presentamos como 6 denuncias penales, denuncias nacionales, a la OEA. No es que la oposición está tranquila, podemos tener matices, algunos somos más activos, otros lo son menos, algunos tienen cierto tipo de ideas, otros tenemos otras, pero no se puede decir que no haya una oposición activa. El problema es que somos relativamente impotentes, ¿no? Porque no tenemos mayoría, yo diría que la situación es la siguiente, tenemos una cierta capacidad de veto, ¿no? Si quieren pasar una ley impresentable, no son mayoría, y les cuesta conseguir la mayoría y nosotros tenemos una cierta capacidad de obstruir y de vetar, pero no tenemos la capacidad de promover leyes que modifiquen la situación, porque no tenemos los votos necesarios. Si queremos hacer una reforma laboral no podemos, y si lo lográramos, si juntaran los votos, el presidente la vetaría y listo. Y esto es la consecuencia del voto, ¿no? Igual, repito, creo que dimos un gran paso para no seguir deprimiéndonos. Creo que los resultados de las últimas elecciones fueron muy alentadores. El 70% del país no votó al peronismo. Es un enorme paso adelante. Es la peor elección que hace el peronismo unificado en su historia.
Y eso quiere decir algo. Y de lo que se trata es tratar en este 2012 de frenarlos, de evitar que hagan más daño, de evitar que vayan al default, al mismo tiempo que no nos transfieran a nosotros los costos políticos de lo que ellos tienen que hacer, que pues para eso se pusieron de gobernantes, y preparar el 2023 con calma, sin anticiparlo. Hay cosas que hay que discutir en el 2023, las candidaturas me parece que es una cuestión apresurada discutirlas ahora, y en el 2023 nada, votar bien, tratar de tener nosotros primero la mejor representación posible, los mejores candidatos posibles, y llegar con un gobierno que llegue con mayor decisión, con más experiencia sobre lo que se hizo y lo que se pudo hacer con el anterior gobierno, que fue mucho, y los errores que se cometieron, que también fueron importantes y que no hay que volver a cometer. Bárbaro. Vamos a hacer de a dos preguntas. Marta, Susana, baja la mano y hace la pregunta, trata de que seamos, y después Ronald. Hola, ¿sí me escuchan? Perfecto. Sí. Bueno, sí, es un poco más o menos lo que decía el concejal, creo. Carlos Safi, ¿puede ser? Un poco también, y también lo que dice Fernando, totalmente de acuerdo. O sea, me parece que el pueblo tiene mucha responsabilidad y que tenemos que salir a trabajar con la gente, fundamentalmente, porque a mí lo que me preocupa es ver que prácticamente está todo destruido, todo lo bueno que se pudo hacer durante el gobierno de Mauricio está bien, y ahora estamos gobernados por una cantidad de ineptos que está todo destruido, y la verdad que yo estoy pensando, dentro de 2 años no existimos en este país directamente, no quiero ser catastrófica, pero la verdad que veo eso. ¿Y ¿Qué tu podemos pregunta? hacer? No, a ver, creo que me parece que la pregunta es, ¿qué hacemos de aquí a 2 años? Me parece que es esa, fundamentalmente. Gracias, Marta. Ronald, Gracias. ¿tu pregunta? Ronald. Sí, sí, ahí está, ahí me escuchan, sí. Cortita Eso, tu sí. pregunta, por favor. Sí, así buenas todos pueden tardes, preguntar. soy Ronald. Sí, sí, soy del sur de Córdoba, aclaro ahí lo que dijeron ahí que aclaren, ¿no es cierto? ¿Quién soy y en qué lugar estoy? Bueno, estoy en el sur de Córdoba, soy Ronald, y soy un productor agropecuario, por supuesto. Los escuché a todos, comparto muchas cosas, pero mi pregunta es algo relacionado a que se cumpla lo institucional, ¿no es cierto? Y lo constitucional, como decía Fernando Iglesias, y, justamente para que haya gente que tenga la suficiente capacidad para representarnos a todos, ¿no es cierto? Porque las leyes están, sino que no se cumplen. No se cumplen. Por ejemplo, en el caso de la Carta Orgánica hay un certificado de buena conducta que debe presentar cada candidato, que no se presenta nunca. Nunca se presentó eso. No se exige eso. ¿Por qué no exigimos eso? Eso es constitucional. Eso es, quería aclarar eso, porque todo lo que dijeron, que dijo Carlos, contó todo, en varias partes de la pregunta que yo ya la han respondido, así que bueno, gracias. comparto y estoy de acuerdo. Gracias, y un gusto, Ronald. Justamente estar en este Zoom con ustedes. Gracias, gracias. Norberto. Gracias. Norberto, tu pregunta. Gracias. Voy a hacer dos muy rápidas. La primera es, Fernando, yo creo que hay un tema todavía con la política y te lo puedo preguntar a vos porque vos sos una de esas personas que seguramente si no hubiera lista sábana serías votado casi siempre. Yo creo que la lista sábana es uno de los grandes perjuicios que todavía tenemos para que haya dudas sobre la verdadera representatividad. Pregunta 1. La pregunta 2, yo creo que con este tema del fondo hay 2 alternativas. Lo único que está haciendo el fondo, hoy hay una declaración en Wall Street del fondo que claramente corrió la montaña hasta el 23, 24, pero seguimos yendo en el camino derechito a estrellarnos. Si nosotros, para no causar el caos ahora, acompañamos que se produzca en el 23, 24, lo único que vamos a hacer es tener un país todavía peor. Estamos en una encrucijada. ¿Qué pensás de eso? Gracias, Norbert. Fer. Sí, a ver que estoy desmuteado, sí. Sí, primera pregunta, lo de los 2 años, segundo la lista sábana, tercero la crisis.
Bueno, estos 2 años, yo creo que, voy a decir esto también, yo me caracterizo por no ser demasiado demagógico, ¿no? Digo cosas que a veces no son cómodas, inclusive cuando estoy entre amigos, como es acá. Yo creo que a nosotros nos agarró una cierta euforia con el resultado de las elecciones, sobre todo en las PASO. El resultado fue mucho mejor del que esperábamos, y nos agarró algo de que, bueno, ahora en la general, la de verdad, los vamos a matar y vamos a sacar más votos, y todavía más, y bueno, la verdad es que no fue así. Las generales fueron muy buenas también, y merecían festejo, pero no fueron mejores que las PASO. Y la verdad, yo lo resumiría en una frase sola: no va a ser fácil. No va a ser fácil ganar las elecciones dentro de 2 años, no va a ser fácil pararnos durante este año, porque son monos con navaja, muy peligrosos, les importa nada de todo, les importa nada del país, lo único que les importa son ellos, y por lo tanto son muy peligrosos. No va a ser fácil pararlos en el 2022, no va a ser fácil mantener la unidad y lograr buenos candidatos en el 2023, no va a ser fácil ganarles, y si le ganamos no va a ser fácil gobernar, y si gobernamos no va a ser fácil cambiar las cosas. No va a ser fácil, porque es obvio, ¿no? El país está destruido, como bien dice Norberto, estamos otra vez en una situación de bomba de tiempo, ¿no? Otra vez, ¿no? Cada vez que se van del poder, el siguiente presidente no peronista hereda una bomba de tiempo que tiene que desactivar. Le pasó a De la Rúa, le pasó a Mauricio, no va a volver a pasar en el 2023. Entonces, no va a ser fácil. Vamos a tener que trabajar mucho, vamos a tener que tener paciencia, vamos a tener que hacer mucho, pero al mismo tiempo tenemos que saber que no vamos... Porque si uno cree que va a obtener resultados a corto plazo, cuando después no los obtiene, se desanima, se negativiza, empieza a decir, bueno, pero son todo lo mismo y esto no tiene salida, y lo único que hace es empeorar la cosa. Nosotros tenemos que mantener un discreto optimismo, saber que no va a ser fácil, y pelearla, y que el decir hay que tener paciencia y no va a ser fácil no es para resignarse, por el contrario, es para redoblar los esfuerzos, pero no desesperarse. La lista completamente de acuerdo en una parte y en desacuerdo en otra. De acuerdo en que se puede mejorar. Obviamente hay sistemas en que combinan la elección por partido con una crucecita que vos le pones a los candidatos que querés votar. Yo la utilizo, por ejemplo, cuando voto en las elecciones italianas, ¿no? Y seguramente todo eso se puede mejorar. Ahora, creer que es un problema de la lista sábana, para mí es un error. La lista sábana afecta a muy pocas provincias, ¿no? Y en esas provincias, que son las más grandes, los diputados de Córdoba, los diputados de la provincia de Buenos Aires, los diputados de Capital Federal, los diputados de Santa Fe, que son votados en listas sábanas, no son peores que los diputados de Formosa o de Santa Cruz, que no tienen lista sábana, porque se sabe que entran el primero, los 2 o los 3 primeros, y todo el mundo sabe quiénes son. Otra demostración. ¿Ustedes creen que la pareja presidencial Alberto-Cristina es mejor que los diputados del Frente para la Victoria? Porque ahí no hay lista sábana, está primero y segundo. ¿O ustedes creen que el Senado es mejor que la Cámara de Diputados? Les puedo asegurar que no. Si yo les pido nombres de diputados que ustedes estimen valiosos, estoy seguro que van a hacer una lista de 4 a 5. Si les pido senadores, la van a tener mucho más difícil. Y en el Senado no hay lista sábana, son 2 por provincia. Entonces, ojo con creer que es un problema de la lista sábana. ¿Se puede mejorar? Sí, y yo creo que primero que el tema de la lista sábana está el tema de boleta única, que hay que corregir, es mucho más importante, pero el problema principal es que los argentinos votamos mal y después queremos que la oposición arregle los problemas del oficialismo que votamos, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es una parte de acuerdo y de desacuerdo secundario con Norberto. Y comparto mucho lo de la crisis. Yo creo que efectivamente el riesgo que hay es llegar al 2015 con la misma situación. Llegar al 2023 con la misma situación del 2015, es decir, con el déficit fiscal descontrolado, con la emisión monetaria descontrolada,
con déficit comercial, déficit fiscal, déficit energético, déficit por todos lados, y con una situación que socialmente sea como era el 2015, que era una situación rana en la olla. Es decir, todo estaba mal, nos estaban hirviendo, pero no había habido un salto cambiario. Y a nosotros nos tocó el salto cambiario, ¿no? Por tratar de arreglar, nos tocó. Es muy complicado, y me parece que eso es algo que hay que tratar de trabajar desde ahora. No veo por qué nosotros, el FMI, a mí me causa gracia cuando los muchachos dicen, no, le dieron para que ganaran las elecciones. Ah, sí, mira vos, en un año y medio nos exigieron que bajáramos casi 4 puntos de déficit fiscal. En un año y medio, 4 puntos. Tuvimos que bajar casi entre 2018 y 2019. A ellos ahora les están pidiendo 1 punto en 2 años. ¿A quién le quieren hacer ganar las elecciones? ¿A nosotros? Entonces, me parece que ahí hay un problema serio de cómo se va a resolver esta situación. El domingo sale una nota mía que habla de este tema, se llama Devuélvannos la tierra arrasada. ¿Se acuerdan cuando asumieron en el 2019 y dijeron, no, esto es tierra arrasada? Bueno, macho, devolveme la tierra arrasada, devolveme el 0,5% de déficit primario, 3 puntos de déficit fiscal, devolveme 1 año sin emisión monetaria, bajame los agregados monetarios a 1/3 porque los criticaron, bajame las LELIC. ¿Se acuerdan que iban a rematar las LELIC para subirle 20% a los jubilados? Bueno, 20% de los jubilados no hubo, y hubo triplicación de las LELIC con respecto a cuando gobernábamos nosotros, que éramos la patria financiera, triplicaron las LELIC. Devolveme el salario en dólares, el salario mínimo en dólares que teníamos cuando gobernaban los despiadados CIGOS, devolveme las jubilaciones en dólares que teníamos cuando nosotros ajustábamos a los jubilados, devuélvanme la tierra arrasada, devuélvanme el 30% de pobreza. El gobierno dice, nosotros ya recuperamos el nivel del 2019. Qué bien, macanudo. Y además con justicia social y redistribución de la riqueza y no sé qué. Así, macanudo. Vos explicame por qué la pobreza, cuando gobernábamos nosotros, sin justicia social, era de 35 puntos y ahora estamos arriba de 40. Si el Producto Bruto ya está en el mismo lugar y la distribución de la riqueza es mejor y hay justicia social, la pobreza debería ser menor. No, 5 puntos más tienen. ¿Cómo es? Explíquenmelo. Entonces, me parece que ahí estamos en un problema. Y me parece que la oposición debería tener una posición más firme y salir, por ejemplo, a decir que nosotros, si vamos a hacer gobierno en 2023, no nos vamos a comprometer a bajar más el déficit, ni el gasto, ni nada, más allá de lo que este gobierno baje ahora. ¿Quieren bajar el gasto? ¿El FMI quiere que se baje el gasto? Bueno, parejo de acá para adelante. No, todo para el siguiente gobierno. Y eso me parece que hay que decirlo con claridad, porque tiene razón Norberto, en el sentido de que otra vez estamos jugando una bomba de tiempo, una rana en la olla, y vamos a heredar el mismo tipo de problemas que tuvimos en el 2015. No, exactamente, de repetir el ciclo, se repite. Antonia y Alejandro Smith. Antonia, tu pregunta, y Alejandro, prepárate para hacer la otra. Hola, ¿me escuchás? Hola. Sí, ahora te escuchamos, Hola. Perfecto. Gracias. Yo soy Antonia, vivo en Tucumán, esa provincia castigada por el peronismo desde hace décadas. Quería hablar justamente al respecto, ¿no? Hemos formado un grupo de ciudadanos que se llama Ciudadanos Somos el Poder. Este grupo está desesperado porque Tucumán es ya un gueto. Aunque ustedes no crean, llevar gente a la plaza es remar en el dulce de leche. Todo lo que ya se denunció, todo lo que se contó de la situación, todos, creo, ¿no? Lo que me apremia en este momento, y hablo por el grupo, es qué va a pasar mañana en la marcha del protesto de esta toma, porque es una toma absoluta, de la justicia. Si bien la justicia, la que está en este momento, ha dejado muchísimo que desear, se ha portado pésimo, porque eso de dejar libre a delincuentes que, bueno, han reincidido, bueno, todo lo que ya saben.
O sea, ha dejado verdaderamente mucho que desear. Pero bueno, si se va esto y viene otro nombrado a dedo por este gobierno, bueno, ya está, somos Venezuela, Maduro será Cristina y ya está. Porque teniendo todos los poderes, a pesar de que digan que es democrático, estamos muy complicados. Entonces, es una gran preocupación. Por otro lado, la vacuna. En todo el mundo ya no hay pase. Yo tengo una hija en España con mis nietas y mi yerno es profesor de música en un colegio y no le exigen la vacuna. Mis nietas no tienen la vacuna. Mi hija sí, porque ella viaja a Francia, a Roma, bueno, a distintos lugares, ella sí. Pero el resto no, es absolutamente voluntario. Y acá se está poniendo en una situación de prepotencia absoluta, donde los derechos del ciudadano, del artículo 14, la verdad que es como que no existen. Gracias, Antonia. Dale. Mañana? Por favor. Bueno, sí, lo primero, Tucumán. Desmutense, por favor. ¿Quién va, Patricia? Alejandro Smith. Bueno. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Me escuchan? Sí. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Bien. Bueno, el tema es el siguiente. A ver, por favor. Por favor. Hola. Sí, hacer pregunta, por favor. Sí, la idea es, yo soy una persona de la ciudad y del pueblo. No estoy en este momento en ningún cargo, ¿sí? Ni me interesa en este momento así estar en ningún cargo. Quiero saber lo siguiente. Somos una sociedad que tiene ingenuidad democrática. Y lo digo con todo respeto a los señores que en este momento son la oposición y a los que yo voto desde hace 70 años. Yo tengo 70 años y desde hace 70 años vengo votando la oposición, porque no hay un gobierno de los prácticamente, excepto 3 gobiernos o 4 gobiernos que hemos tenido en los 70 años. El de Ilia, que yo todavía no votaba, después empecé a votar y de ahí en más no voté ningún gobierno peronista, eso es lo que quiero decir. Bueno, dale, hacé la pregunta si todos pueden preguntar. La pregunta que yo quiero hacer es, con un pueblo como el que tenemos, lamentablemente no podemos esperar a que el pueblo aprenda o el pueblo sea un pueblo capaz de poder elegir por la capacidad intelectual que tenga. Entonces lo que tenemos que hacer como dirigentes, ustedes del PRO, y en este momento como personas que pueden llevar a la oposición, me parece que tienen que empezar a moverse de otra manera. Tienen que tener un poco más de fuerza para moverse. Tienen que participar un poco más y hacernos sentir a nosotros que nosotros tenemos un respaldo. Nosotros no tenemos en este momento un respaldo evidente de esa oposición que somos. No lo tenemos, porque no salen con un poco más de fuerza. Entonces mi pregunta es, ¿qué hacen por salir de la pelea esta que no podemos lograr manejar desde este lado? Porque nos están mintiendo y sabemos que nos están haciendo. Entonces, tenemos que empezar a actuar de otra forma. Acá la identidad de los movimientos opositores debe ser coherente con la imagen que dan a la sociedad, que no la están dando. Gracias, fuerza, Alejandro. Por favor. Gracias, muy amable. ¿Qué se hace para eso? Dale, Fer. Ok, vamos. Primero Tucumán. Yo me identifico mucho con los tucumanos, porque yo me crié en Avellaneda. Avellaneda era, cuando yo me crié en los años 60, era una pequeña gloria, ¿no? Era el orgullo industrial de la Argentina, una clase media pujante que estaba sobre la avenida Mitre y una clase trabajadora que éramos nosotros, que estábamos sobre la avenida Pavón, 2 clubes campeones del mundo en una ciudad chiquita, digo, y uno va ahora a Avellaneda y
y te da ganas de llorar. Y Tucumán es un poco así, lo mismo, ¿no? Cómo la ha destruido el peronismo es impresionante, ¿no? Uno piensa en lo que era la Universidad de Tucumán, los ingenios, era la locomotora de todo el norte, y hoy la verdad es que es uno de los lugares con mayor nivel de decadencia política y autoritarismo, y permanentemente están destacando grandes cuadros para el gobierno nacional. Digo, la provincia que fue la provincia de Roca, qué sé yo, Alberdi creo que era tucumano, qué sé yo, está lleno de grandes tucumanos que llegaron, que fueron figuras, Avellaneda creo que también era tucumano, si no me acuerdo, uno de los presidentes más o menos de esa época. Digo, dieron grandísimos presidentes, grandísimos dirigentes, y hoy tenés a Mansur, a Jet, y toda una serie, una runfla que verdaderamente da vergüenza. Así que primero mi solidaridad desde Avellaneda para los tucumanos. Segundo, el tema de las vacunas. Bueno, ahí es muy complicado porque en general con el tema del pase sanitario y todo esto, en general son disposiciones provinciales, ¿no? Y es muy difícil entrar ahí porque forma parte de la competencia federal. Más bien es un plano en el que deberían actuar los legisladores provinciales a los que yo les sugiero que acudan. Y preguntaban hasta dónde, cuál es la salida. Pues yo no creo que este país no tenga arreglo, por el contrario, si pensara que no tiene arreglo no estaría donde estoy. Tampoco creo que va a ser fácil, ya se los dije, va a ser muy complicado, muy difícil. Y me parece que hay que plantearse objetivos realistas, ¿no? Nosotros no vamos a ser Suecia, no vamos a ser una potencia emergente, ni vamos a competir con los Estados Unidos. Pero mi ambición es vivir en un país que sea un país decente, un país que no me avergüence, un país donde las cosas más elementales tengan un mínimo de racionalidad y no en esta locura permanente donde uno no sabe realmente con qué van a salir mañana y cómo la locura. Usted piense lo que está pasando de una familia, los Kirchner, el impacto que tiene la locura de esa familia en la vida de 45 millones de personas. Bueno, eso no puede pasar. Digo, yo no tengo la expectativa de ser un país escandinavo, pero me gustaría ser Uruguay, por poner una cosa razonable, ¿no? Que podríamos ser y que podríamos ser. Y me parece, lo he dicho siempre, que el obstáculo es el peronismo, la condena de la clase política. Yo estoy de acuerdo que hay una casta política peronista. El resto habrá complicidades, habrá alguno, pero no somos eso. Cuando yo miro a los dirigentes de la oposición, no veo una cosa muy distinta a lo que veo en Uruguay y en Chile. No me dicen, bueno, traigamos a la calle Pou, vení a gobernar Argentina. Sí, vení, a ver cómo te va, ¿viste? Sin peronismo somos guapos todos. ¿Viste? Yo veo como que la calle Pou tiene toda mi simpatía, conozco bastante a la vicepresidenta, es bárbaro, aplaudo, ok. ¿Hay piqueteros cortando todo el tráfico todos los días en Montevideo? No hay. ¿La CGT uruguaya le hace paro mes de por medio? No. ¿Le tiraron 14 toneladas de piedra cuando quisieron pasar una ley que no le gustaba? Tampoco. ¿Le bloquearon todas las cosas en el Congreso? Tampoco. Si presenta una reforma laboral, la CGT habla con los senadores del Frente Amplio, se oponen y le bloquean todo? Tampoco. Bueno, así gobierno también yo. Más que traer a la calle Pou, llévenme a mí, que voy a presidente de Uruguay, encantado. Digo, yo veo a Macri, no lo veo muy diferente de la calle Pou. Cuando yo veo a popular opinion a Margarita Stolbizer, la verdad no la veo muy diferente de Michelle Bachelet. O a Tabaré Vázquez no lo veo muy diferente de lo que era Wiener, ¿no? Y estoy nombrando a dirigentes que no son de mi palo, ¿no? A Wiener y Margarita. No veo que el PRO sea muy diferente del partido de la calle Pou, ni me parece que, la diferencia es el peronismo, ¿viste? Lo que no veo allá es a no veo un Luisito Delía uruguayo, un Pablo Moyano uruguayo, un Ramos Padilla uruguayo, eso es lo que no hay. Y eso es el peronismo. Y esa es la locura de una mitad de la Argentina. Así que, muchachos, es el peronismo, muchachos. Y me parece, con eso, ¿no? Me parece que el problema de representación es ese. No me parece que nosotros somos buenos, malos,
ustedes, la mayoría, por lo que veo, me quieren, me dicen muy bien los halcones, debe haber una mayoría de halcones acá, no me cabe ninguna duda, y no nos gustan los otros. Pero uno va, qué sé yo, es el mismo problema que tiene el Frente Amplio, qué sé yo, los de Mujica dirán, no, los de Tabaré Vázquez no, porque son palomas, y los otros dirán, no, los de Mujica son halcones. Digo, no es tan diferente, el problema no es ese, el problema es que enfrente tenemos una mafia impresentable y nos cuesta mucho sacárnosla de encima, y no es fácil, porque te la ponen realmente muy difícil. Aparte una mafia que, no sé si en otros países del mundo hay esta mafia, vos que estábamos con el tema de, me acordaba del el simposio de antimafia, que vos conocés, estás con el tema, o sea, lo que es este grupo mafioso que nos ha tocado, no sé si hay en otro país, porque podrá haber uno, dos, pero no todo un paquete de todos mafiosos, todos delincuentes, o sea, armaron un sistema delincuente para robar y saquear todo. O sea, es una maquinaria del mal. Eso es lo específico del peronismo, ¿no? Yo llegué a Italia en el año 1987. Fue el año de mayor violencia mafiosa en toda Italia. Y el epicentro era Reggio Calabria. Adivinen a qué ciudad fui yo. A la Calabria. Claro. Así que todos los días había un muerto tirado en la zanja. Ahora, eran gente más organizada, porque tenían la mafia afuera de la política y los políticos eran cómplices. Acá no, acá diré, ¿para qué vamos a andar intermediando? ¿No? Obviamente, para que se sacaron de encima del intermediario, ¿viste? Todo cuentapropismo. No, terrible. Sí, terrible. Porque son realmente, uno ve la marcha de ayer, es surrealista, ¿no? Uno ve la foto de ayer, Vudú, Luis de Lía, hablando de cómo tiene que ser la justicia. Es una, digamos, de Capusotto. Sí, es Capusotto. Bizarro total. La locura es total. Vamos a ir por unas... Me tengo que ir, Pato. Sí, por eso. Ahora vamos te despedimos. Chicos, lo dejamos para la próxima, los que quedaron. Cristian y Daniel, Ignacio y Carlos. Fer, te súper agradezco y lo que te pido es que nos des una segunda vuelta, porque quedó mucha gente con muchísimas preguntas y puntualmente el tema de la gente, los ciudadanos argentinos en el exterior, que acá hay muchos del exterior que están preguntando cosas y lo que quiero es que me prometas de que podemos hacer otra próxima charla. No, yo en esto soy peronista, como Cámpora y Solano Lima, ganaremos la primera y no habrá segunda vuelta. Así que, bueno, Fer, te súper agradezco. Los que están en el exterior, déjame pasar aviso publicitario, a los que están en el Pro 25 y Juntos por el Mundo, esto no se terminó, vamos a seguir trabajando, ya estamos teniendo reuniones y planificando la actividad, estamos tratando de ver cómo nos organizamos mejor, tenemos 2 años, a no aflojar, vamos a seguir laburando con ese segmento que es muy importante para todos, porque son votos, porque son argentinos, porque tienen el derecho de participar, y ya estamos preparando un proyecto de ley para el voto argentino en el exterior, que existen algunos, pero yo estoy presentando uno, lo estamos preparando, está Gaby ya preparada, está Pato Gliese que nos va a dar una mano, está Norberto y vi a varios más por ahí, así que a no quedarse. Y gracias a todos por los saludos, gracias a todos por la amabilidad, y nos vemos de nuevo en la segunda vuelta. Esta vez no va a haber segunda vuelta en la de 2023, porque esa la ganamos en primera, pero yo les voy a dar la segunda vuelta acá. Bueno, gracias Fer, gracias, muchísimas gracias. Un placer escucharte y tenerte acá.